Generación del envío de vuelta en un momento posterior. La empresa genera el envío de vuelta en un momento posterior, indicando el envío de ida al que va asociado. Se sigue el siguiente proceso. El receptor del envío de ida solicita a la empresa la devolución del envío por el sistema preestablecido, web, SMS, email. La empresa autoriza la devolución y registra los datos del envío. Posteriormente, notifica el código o la etiqueta del envío al cliente. La empresa genera un fichero de envíos preregistrados con aquellos envíos que van a poderse devolver en correos a partir del día siguiente. El fichero puede generarlo mediante las aplicaciones Gecko, OP2, fichero de carga y Web Services. En ese momento deberá indicar el plazo de validez del código del envío de retorno, máximo 6 meses. También deberá indicar si autoriza el uso de embalajes de correos. El cliente se persona en una oficina de correos al día siguiente con el envío y el código o la etiqueta del mismo. Al introducir el código del envío en Iris, se cargan todos los datos del envío en el sistema. El empleado de admisión valida los datos del envío e imprime la etiqueta, si fuese necesaria, y el justificante de la admisión. El servicio de entrega con recogida, se presta a clientes con contrato que requieren que en el momento de la entrega del envío de ida, se recoja de ese destinatario documentos o mercancías que conformaran un nuevo envío de vuelta. El cliente puede solicitar las siguientes gestiones en el servicio de entrega con recogida. Entrega o recogida de documentos, verificando en caso necesario que es correcta la documentación presentada. Gestión de la firma de contratos, recogiendo la documentación firmada. Entrega o recogida de materiales o mercancías para devoluciones o cambio de productos. Comprobando que lo que se devuelve es lo que espera el cliente. Fotocopiado o escaneo de la documentación cuando la operación se lleva a cabo en oficina. Operaciones sencillas de comprobación del contenido de los envíos, contar el número de objetos que se recoge, verificar el estado del producto, etc. Intercambio de objetos a cambio de contratos o documentos. Este servicio se presta con los envíos de ida Pack Premium y Pack estándar en sus diferentes modalidades de entrega a domicilio o en oficina. El envío de vuelta se corresponde con el producto Pack Retorno Premium, LI, siendo el remitente del envío de ida quien especifica en el preregistro las instrucciones que se deben seguir en cada ocasión para la correcta prestación del servicio. Esta información del proceso se explicará claramente al cartero en la BVA o al empleado de oficina en el ordenador. El empleado de correos se encarga de introducir en el sobre o paquete la documentación o mercancía pertinente. 89. La etiqueta del Pack Retorno Premium, LI, puede ir impresa junto al paquete de ida, a entregar, o puede que se tenga que imprimir. En este segundo caso, se hará con la impresora predeterminada. Desgie. Cuando el destinatario del envío de ida no entregue los documentos o mercancías que solicita el remitente del envío de ida, el envío de ida no se entregará. Se estacionará como envío no entregado por falta de envío de vuelta. El remitente del envío de ida podrá desestacionarlo por dos motivos: avisado destinatario volver a entregar o entrega sin recoger. El Pack Retorno, sustituye al antiguo retorno de paquetería, está pensado para aquellas empresas que no vinculan el envío de vuelta a un envío de ida transportado por correos. El envío de ida lo llevó otro operador. La operativa de admisión varía en función de cómo se genera el envío de
vuelta, puede ser con preregistro, el código de barras comienza por L3, o sin preregistro, el código de barras comienza por SN. Con preregistro, L3. Solo para envíos de vuelta. El receptor del envío de ida solicita a la empresa la devolución del envío por el sistema preestablecido, web, SMS, email. La empresa autoriza la devolución y registra los datos del envío. Posteriormente, notifica el código o la etiqueta del envío al cliente. La empresa genera un fichero de envíos preregistrados con aquellos envíos que van a poderse devolver en correos a partir del día siguiente. El fichero puede generarlo mediante las aplicaciones Gecko, OP2, fichero de carga y Web Services. En ese momento deberá indicar el plazo de validez del código del envío de retorno, máxima 6 meses. También deberá indicar si autoriza el uso de embalajes de correos. El cliente se persona en una oficina de correos al día siguiente con el envío y el código o la etiqueta del mismo. Al introducir el código del envío en Iris, se cargan todos los datos del envío en el sistema. El empleado de admisión valida los datos del envío e imprime a etiqueta, si fuese necesaria, y el justificante de la admisión. Sin preregistro, SN. Solo para envíos de vuelta. La empresa genera la etiqueta siguiendo las indicaciones de correos y la envía a su cliente de forma física o por email. El cliente presenta en una oficina de correos el envío con la etiqueta impresa, no existe periodo de validez límite para estas etiquetas. 90. El cliente aporta una copia o un PDF del impreso de admisión M11A, con la nueva normativa de protección de datos que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, el impreso M11 desaparece, con la salvedad de los envíos registrados admitidos por servicios rurales y oficinas auxiliares, en el que se recogerán los datos del envío, contrato, cliente, código etiquetador al que facturar el envío, producto, modalidad, dirección de destino y referencia del cliente. Esta referencia puede registrarse en Iris en el momento de la admisión y queda asociada al envío, de forma que será posible consultarla a través de la web. En la oficina de correos se comprueba el envío y que la empresa ha autorizado su admisión. Se procede a registrar los datos del envío y se validan. Finalmente se genera un justificante de la admisión. 7.14.5 La admisión de equipajes de Renfe. Este servicio facilitará a los pasajeros de larga distancia y AVE el transporte de sus equipajes. Cuando un cliente compra un billete de Renfe tiene la opción de facturar el equipaje para que sea transportado a través de los servicios de correos. Al realizar la facturación se le genera una referencia que es la que se necesita en la oficina para realizar la admisión. La contratación o modificación del servicio se realiza a través de la página web de Renfe, hasta las 12 horas del día laborable anterior a la fecha de recogida del equipaje. El cliente debe seleccionar el punto de recogida y entrega, un domicilio, una oficina de correos, una estación de ferrocarril, un hotel o cualquier otro lugar que desee. Para las oficinas, se trata de envíos preregistrados de admisión por referencia. Pueden ser envíos monobulto o multibulto, hasta 3 envíos con una referencia. El peso máximo por envío ha de ser 25 kilogramos, el volumétrico no es necesario realizarlo. El tamaño y forma de los envíos puede romper los esquemas a los que estamos acostumbrados pero no por ello han de rechazarse. Es decir, puede ser
una maleta, unos kies, un carrito de bebé, una tabla de snow, una bicicleta, etc., pero sí deben estar bien embalados. A la oficina pueden llegar los equipajes por dos vías. El mismo cliente se presenta en la oficina con el equipaje, para remitirlo a través de correos, una vez lo ha facturado en la web de Renfe al comprar su billete. Debe traer una referencia, sin esta referencia no se puede admitir por el personal de distribución que haya recogido en el domicilio del cliente el equipaje y lo ha de traer con la etiqueta de Pack Premium o adjuntar al equipaje la referencia que se le generó al cliente. En el momento de realizar la facturación, sin esta referencia no se puede admitir. 91. Para la admisión, nos situamos en la pantalla inicial de admisión de envíos postales, e introducimos la referencia en el campo código de envío. Seguidamente se pulsa Intro y el sistema devuelve todos los datos del envío, si es un solo envío, o los números de todos los envíos si la expedición es multibulto. En los envíos monobulto, al introducir la referencia, el sistema nos devuelve todos los datos del envío. Se pulsa Aceptar y a continuación se imprime la etiqueta. En los envíos multibulto, tras introducir la referencia y pulsar Intro, aparecen en la pantalla todos los números de los envíos que forman la expedición. Cliqueando en cada uno de los números aparece toda la información del envío como si de una admisión monobulto se tratara. Se acepta y se imprime la etiqueta envío a envío. Puede ocurrir que el cliente no traiga alguno de los bultos incluidos en la referencia. En tal caso, se realiza la admisión de los que tengamos y el que falte puede ser admitido en otro momento siempre que nos aporten la referencia. El cliente puede llevar junto a los equipajes que figuran en la referencia, algún otro bulto que desee enviar abonándolo en la oficina. Este envío o envío se admitirán por la modalidad que desee el cliente y con los requisitos habituales para el producto elegido. 92. 7.14.6 La admisión de paquetes de correos express. Cuando un cliente desea que sus envíos, documentos o mercancías, sean entregados con la máxima urgencia, tenemos la posibilidad de ofrecerle que los envíe por la modalidad de nacionales, PAC 10, PAC 14 o PAC 24H. Internacionales, con embalajes libre servicio. Al seleccionar la localidad de destino en la pantalla de admisión aparece un mensaje indicando el día de entrega. Para que se cumpla con esta calidad, los envíos deben haber sido admitidos antes de 17 horas en oficinas que tengan turno de tarde o 14 horas en oficinas que tengan turno de mañana. Cada oficina debe saber cómo se cursan estos envíos ya que al abrir la aplicación de correos Express está indicado en la pantalla. Para admitir este tipo de envíos se accede a la aplicación de correos Express desde Iris, a través de llamadas externas. Una vez en la aplicación, se puede elegir el país de destino, España o Portugal. A continuación se introducen código postal de destino, número de bultos, peso, volumétrico y la aplicación devuelve el importe del envío según sea, PAC 10, 14 o 24, si se elige como destino Portugal. El único producto que se activa es el PAC 24, y una vez elegido el producto por el cliente se pasa a grabar los datos. Se graban los datos de remitente y destinatario. En el campo teléfono del destinatario se puede introducir un número de teléfono fijo. Siempre se ha de grabar el teléfono de remitente y destinatario. Para poder solventar, sin perder fecha, cualquier incidencia en la entrega.
Se pueden grabar 5 bultos por expedición, con un peso total de 100 kilogramos y peso unitario máximo. De 30 kilogramos el peso no se captura de la EPELSA automáticamente, ya que se trata de una aplicación externa a Iris. Una vez grabados todos los datos y comprobados con el cliente que son correctos, se admite el envío y se envía la orden de impresión de la etiqueta a la impresora de paquetería. Se imprimen tantas etiquetas como bultos tenga la expedición. A continuación se imprime el resguardo por duplicado, una de las copias es para el cliente y otra para la oficina. Finalmente se cobra el importe al cliente por Iris y se le entrega el resguardo al cliente. La factura se solicita al terminar la grabación del envío, ampliando los datos que pida la aplicación. Para poder expedirla, esta se genera automáticamente por la impresora del sistema, por lo que el cliente se la lleva en el momento. Si el cliente olvida solicitar la factura al admitir el envío o la pierde, puede volver a solicitarla con posterioridad. Una vez admitido el envío, automáticamente la aplicación genera una orden de recogida en Correos Express, que la reporta también de forma automática al rutero que tenga asignada esa oficina. Nunca deberán pasar a recoger los envíos antes de la hora de calidad, es decir, las 17 horas o las 14 horas. 93. El curso de los envíos es diferente según el horario de la oficina. Todas las oficinas con turno de tarde, los envíos son recogidos por personal de Correos Express. Las oficinas de capital de provincia con turno de mañana también son recogidas por personal de Correos Express, siempre antes de las 15 horas. En estas oficinas, si llegada esta hora no ha venido el rutero de Correos Express, extraordinariamente se cursarán por la ruta provincial de correos para asegurar que no pierden fecha de calidad. Resto de oficinas con turno de mañana, se cursan los envíos a través de la ruta provincial de correos. En las oficinas que recogen transportistas de Correos Express, se debe imprimir la relación de envíos admitidos por duplicado, una la firmará el transportista quedando en la oficina y la otra se la llevará con los envíos. El transportista leerá con la BDA todos los envíos, para comprobar que coinciden con las órdenes de recogida recibidas. Las oficinas que cursan los envíos por la ruta provincial de correos, harán un despacho exclusivo con estos envíos, identificándolo perfectamente con la etiqueta exclusiva de Yono 10, 14 y 24. Asimismo imprimirán 2 copias de la relación, adjuntando una de ellas en el despacho con los envíos y la otra la debe firmar el transportista de correos y se quedará archivada en la oficina. Los envíos se contenerizarán en bandejas o al descubierto según tamaño, en esto se adherirá una etiqueta de tono cerca de la etiqueta de dirección para que puedan ser localizados con facilidad en los centros de tratamiento. Los envíos admitidos después de la hora de calidad, permanecerán en la oficina para ser recogidos o cursados al día siguiente, ya que el compromiso de entrega es para el segundo día hábil, como así figura en el resguardo que se entrega al cliente. 94. 7.14.6.1 La admisión de PAC 10 y PAC 24 con tarifa plana. Correos ha creado embalajes con los que se pueden admitir el PAC 10 y el PAC 24 pagando un precio único por embalaje y producto, sin importar el peso del contenido. Son productos de paquetería de tarifa plana que llevan incorporado el embalaje. Los PAC 10 y PAC 24 de tarifa plana se admiten desde Iris llamadas a sistemas externos. Correos Express. De este modo iniciamos la sesión.
A continuación pulsamos la opción, Grabación de envíos. Seguidamente hemos de seleccionar si el cliente desea un envío con embalaje, en este caso, sí, y hemos de elegir el embalaje que se adecua a sus necesidades. Posteriormente hemos de elegir el producto que queremos, pack 10 o pack 24. Seguidamente, grabaremos los datos de remitente y destinatario y los posibles valores añadidos del envío, reembolso, seguro a todo riesgo, entrega en sábado y confirmación de entrega por SMS. Para finalizar se pulsa Grabar envío. El sistema nos mostrará los datos con los que se va a emitir la factura. Si estamos de acuerdo, pulsamos Emitir. El sistema imprime la factura, la etiqueta del envío y el justificante o recibo correspondiente. 95. 7.14.6.2 La admisión de logística inversa para correos express. Cuando un cliente desee devolver un envío autorizado se accede a la aplicación de correos express desde la página principal de Iris, haciendo la llamada a través de llamadas externas. Una vez abierta la aplicación hay que acceder a la opción, Logística inversa, en la que hay que introducir el número de comercial o identificador. El número de identificador lo ha de proporcionar el cliente. Al introducir el número de identificador, aparecen en pantalla todos los datos del remitente y del destinatario. A partir de este momento, el único campo que hay que rellenar es el del peso del envío. Seguidamente hay que pulsar Grabar envío. Este tipo de envíos no admiten servicios adicionales. Se comprueba con el cliente que todos los datos son correctos. De nuevo hay que pulsar Grabar envío y aparece en pantalla un mensaje que indica que se ha enviado el resguardo a la impresora. Solo se imprime una copia del resguardo, para el cliente. A continuación se imprime la etiqueta. 7.14.6.3 La admisión de envíos internacionales. Desde la aplicación de Correos Express, se selecciona el país de destino. No se presta servicio con todos los países, pero es la propia aplicación la que muestra un mensaje cuando se selecciona un país con los que no se presta servicio. A continuación es necesario introducir código postal y la localidad de destino. La aplicación informa del formato de código postal para el país seleccionado. Seguidamente hay que seleccionar el tipo de embalaje, libre servicio, que se va a utilizar. No es necesario rellenar los bultos, y se pulsa Continuar. Como es un envío internacional, es necesario grabar una serie de datos. Para ello la aplicación muestra una pantalla emergente donde hay que introducir todos los datos. A. ¿Es documentación? Check para indicar si se trata de documentación. B. ¿Es transacción comercial? Si se marca esta opción, el cliente ha de facilitar tanto el NIF o CIF del remitente como del destinatario y al tratarse de una venta, el cliente tiene que aportar el original de la factura más 3 copias. C. Mercancía peligrosa, dato obligatorio. D. Detalle del contenido, descripción de los artículos, cantidad, peso y valor. Los envíos de mercancías que no tengan carácter comercial y no vayan destinados a países de la UE, deberán adjuntar una declaración de valor firmada por el remitente. En los envíos de mercancías que tengan carácter comercial hay que rellenar el detalle del contenido y adjuntarla factura y 3 copias, tanto si van dirigidos a países de fuera de la UE como de dentro de la UE. Seguidamente se han de grabar los datos del remitente y destinatario, para poder generar el resguardo de imposición y la etiqueta. Al pulsar Grabar envío, la aplicación pregunta si se quiere factura,
como en los envíos nacionales. Como en los envíos nacionales, la aplicación genera el resguardo de imposición para el cliente, la etiqueta para pegar en el envío y la declaración de valor, siempre que sea necesaria, por triplicado. Una para el cliente, otra para CEX y otra para el exportador. El cliente ha de firmarlas y se adjuntarán en el packing list junto a la factura. Deben cursarse original y 3 copias de la factura. 96. 7.14.7 La admisión de paquetes internacionales. El paquete internacional económico, el paquete internacional estándar y el paquete internacional light, están concebidos para el envío de mercancías de ámbito internacional en aquellos casos en los que la urgencia no sea la máxima prioridad, pues Correos dispone del paquete internacional premium para el envío de paquetería urgente internacional. El paquete internacional estándar tienen unos plazos de entrega más breves que el paquete internacional económico, pero este no será el único criterio a tener en cuenta a la hora de elegir entre ellos, ya que no todos los países prestan el servicio de estos dos productos, o de los dos a la vez, por lo que el empleado de admisión deberá comprobar en primer lugar si el producto solicitado por el cliente se permite en el país de destino. La admisión de estos envíos se realiza de forma unitaria, con la grabación de los datos de remitente y destinatario en iris. No se admite por albarán. Cabe tener en cuenta que los clientes con contrato pueden traer sus envíos a la oficina ya preregistrados, a través de GECO, oficina virtual, fichero de envíos o web services, como más tarde veremos. Si el cliente es de contrato, debemos grabar siempre en iris el número de cliente y de contrato. El procedimiento de admisión utilizado es el de firma digital, por lo que no es necesario que el cliente rellene ningún impreso de admisión. El cliente comunica al empleado los datos del servicio de manera oral, características del envío y valores añadidos, datos de destinatario y remitente. Contenido del envío. El empleado introduce estos datos en iris. Para envíos preregistrados basta con introducir el código de barras del envío en iris y se cargarán todos los datos en el sistema. El cliente acepta la conformidad de los datos firmando en la tableta digital. Tras cobrar el servicio, se entrega al cliente un formulario como justificante. Este formulario se puede entregar impreso en papel o se puede enviar en email. En el proceso de admisión se deberán rellenar diversas pantallas de iris, la que hace referencia a las características generales del envío, la que hace referencia al destinatario y al remitente, y la que hace referencia al contenido del envío. Cuando el contenido del envío no sea un documento, hay que detallar su peso y especificar qué tipo de mercancía contiene según la relación que se despliega en iris. Dependiendo del ámbito fiscal del destino, el sistema imprimirá un CP71/CN23 que deberá ser firmado por el remitente y adherido al envío en una bolsa transparente del modelo SAP 403633. Para documentación aduanera, el remitente deberá indicar qué se debe hacer con el envío, en el caso de que no se pueda entregar, devolverlo o abandonarlo. 97. En el caso de los clientes con contrato, la admisión puede llevarse a cabo de dos maneras, en función de cómo presenta sus envíos el cliente. Admisión unitaria sin preregistro. Habrá que rellenar la pantalla de características del envío y seleccionar el tipo de franqueo, franqueo pagado o franqueo a máquina. Al seleccionar uno de estos franqueos se activa el campo cliente/contrato. Deberemos rellenar estos datos y, seguidamente,
Rellenar el resto de pantallas destinatario y remitente. Contenido del envío. 98. Admisión de envíos preregistrados. Se procederá a la lectura del código en la pantalla de acceso de Iris. El sistema detecta que se trata de un envío preregistrado, y recupera todos los datos, pasando a la pantalla de admisión, en la que ya aparecen todos los epígrafes rellenados. A partir de ese momento se realiza la admisión del mismo modo que para el modo manual. Admisión de envíos preregistrados cargados en un fichero. En este caso se procede a cargar el fichero en el ordenador mediante el botón Examinar, a través de la ruta Inicio. Admisión paquetes cargar fichero. Una vez cargado el fichero, la admisión funciona del mismo modo que la admisión de envíos preregistrados. Esta opción para la carga de fichero solo aparece a usuarios con perfil de director de oficina. Finalmente, Iris imprime la etiqueta del envío, en la que se indican los datos de remitente y destinatario y el código del envío. 99. 7.14.7.1 La admisión de paquetes EP. En España solo se admiten paquetes EP de devolución de envíos de importación relacionados con el correo e-commerce entre determinados operadores postales del grupo EP. No se admiten devoluciones e-commerce EP desde Canarias, Ceuta y Melilla. Podría ocurrir que un cliente comprara el artículo en la península y por el motivo que fuera quisiera devolverlo desde alguna de las oficinas situadas en Canarias, Ceuta o Melilla. El sistema no debe permitirlo y en estos casos mostrará un mensaje indicando las devoluciones de paquetes e-commerce no se pueden realizar desde las oficinas nacionales de Canarias, Ceuta o Melilla. Los paquetes de devoluciones e-commerce empiezan su código por las letras CZ, continúan con 9 dígitos y terminan en ES. En la operativa de admisión se ha de tener en cuenta que el envío es un paquete internacional estándar con las siguientes características. El envío ha de estar preregistrado, si no es así, no se admite. La fecha en la que se realiza la devolución debe ser anterior o igual a 30 días desde la generación de la etiqueta, campo fecha y hora de emisión. Si no es así, no se admite la devolución. El paquete debe llevar pegada la etiqueta y el empleado debe poder leer el código de barras de la parte superior izquierda, que es el código que debe quedar registrado como código de admisión. Una vez el empleado ha leído el código de barras, si todo es correcto, el sistema volcará la información preavisada de dicho paquete. Se ha de tener en cuenta que el peso neto, y el peso volumétrico vienen informados en el fichero enviado, preaviso notificado por EP. El usuario de Iris puede modificar los campos pesos e indicar los reales en el momento de la admisión del paquete. El peso que tiene que indicar el usuario de Iris será el peso bruto del paquete, por el que va a cobrar correos. 100. Solo hay que validar en su parte inferior el documento que aporta el cliente, no debiéndose validar ni cumplimentar ningún otro impreso. Esta validación es para entregar al cliente. La oficina no se queda con copia del impreso validado. Otras características propias de la admisión de este paquete que debemos tener en cuenta son: si el destino de este paquete es un país de fuera de la UE, deberá ir acompañado del impreso CN23. No se genera DUA. No se cobra importe alguno al cliente que realiza la devolución, ya que el pago es diferido, asociado a un contrato de correos. Estos paquetes no se admiten en las unidades de admisión masiva. Estos envíos nunca deben reetiquetarse en correos,
ya que deben circular con la etiqueta del cliente. Si la etiqueta presenta deficiencias, se debe aconsejar al cliente que la genere de nuevo. 7.14.8 La admisión del paquete internacional Premium. Es el producto propio de mayor urgencia que ofrece Correos para el envío de documentos o mercancías en el ámbito internacional. La admisión de estos envíos se realiza de forma unitaria, con la grabación de los datos de remitente y destinatario en iris. No se admite por albarán. Cabe tener en cuenta que los clientes con contrato pueden traer sus envíos a la oficina ya preregistrados, a través de GECO, oficina virtual, fichero de envíos o web services. Si el cliente es de contrato, debemos grabar siempre en iris el número de cliente y de contrato. El procedimiento de admisión utilizado es el de firma digital, por lo que no es necesario que el cliente rellene ningún impreso de admisión. El cliente comunica al empleado los datos del servicio de manera oral, características del envío y valores añadidos, datos de destinatario y remitente. Contenido del envío. El empleado introduce estos datos en iris. Para envíos preregistrados basta con introducir el código de barras del envío en iris y se cargarán todos los datos en el sistema. El cliente acepta la conformidad de los datos firmando en la tableta digital. Tras cobrar el servicio, se entrega al cliente un formulario como justificante. Este formulario se puede entregar impreso en papel o se puede enviar en email. Cuando el cliente envíe un EMS con destino a uno de los países pertenecientes al grupo CALA, siempre se deberá grabar en iris el código postal de destino correcto. 101. Finalmente, iris imprime la etiqueta del envío, en la que se indican los datos de remitente y destinatario y el código del envío. La documentación aduanera para paquetes que se admitan en Península y Baleares, dirigidos a países fuera de la Unión Europea o admitidos en Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra dirigidos fuera de su ámbito, la genera iris una vez dado de alta el envío. Se imprime el impreso CN23/CP71, por la impresora del sistema y debe ir firmado por el cliente. Los remitentes de paquetes cuyo objeto sea realizar transacciones comerciales deberán formalizar declaración de aduanas, DUA. En los envíos dirigidos a países de la Unión Europea desde Península y Baleares al terminar la admisión el sistema generará la etiqueta comercial con declaración de contenido, que también se incluirá en la bolsa de documentación aduanera y viajará con el envío, para así poder comprobarse con seguridad el contenido del envío siempre que la imagen del escáner no sea clara. 7.15 La admisión de envíos de la línea económica. La admisión de estos envíos se lleva a cabo siempre en oficina o en unidades de admisión masiva, por lo que no puede efectuarse el depósito de estos envíos en buzón. El empleado seguirá un procedimiento parecido al de la admisión de la correspondencia ordinaria de la línea básica, pero tendrá en cuenta que cada envío de la línea económica debe reunir unas características específicas para poder ser admitido. Los envíos de Publicorreo o Publibuzón deben contener un mensaje similar. Los remitentes de Publicorreo deben presentar un mínimo de 500 envíos por remesa, 100 en la variedad óptimo y 50 en la variedad premium. Los remitentes de Publibuzón deben presentar un mínimo de 100 envíos por remesa. Los remitentes de publicaciones periódicas deben presentar un mínimo de 50 envíos por remesa. Si se presentan remesas inferiores a las señaladas, la admisión de los envíos se hará como cartas o paquetes.
Los remitentes de libros deben ser editoriales, empresas distribuidoras o centros de enseñanza por correspondencia autorizados. Los remitentes de libros acogidos al acuerdo Postlibris deberán presentar la tarjeta identificativa en el momento de depósito de los envíos, tarjeta más cerca. Sus depósitos deberán ser de ámbito nacional e irán franqueados con sellos, estampillas o a máquina. En el sistema IRIS se recoge el NIF/CIF de estos clientes en el momento de la admisión. 102. Los remitentes de periódicos deben estar autorizados por la Dirección Comercial de Correos, que circulan en sobres abiertos o en embalajes autorizados, que faciliten su apertura, a fin de permitir inspeccionar el contenido. Estos sobres abiertos pueden sustituirse por embalajes de plástico transparente, que permitan ver su contenido, pero en este caso el modelo de envase debe estar autorizado y circular solo por el Servicio Interior Nacional. Que en la cubierta del envío figura el tipo de producto que contiene. Seguidamente, el empleado comprueba que el franqueo de los envíos es correcto, si vienen franqueados, o los pesa, calcula el franqueo y cobra el importe, si vienen sin franquear. Posteriormente, los envíos que vienen sin franquear serán trasladados a la zona de franqueo, salvo el publibuzón, que no lleva signos de franqueo. Hemos de recordar que los envíos de la línea económica, tanto para el ámbito nacional como para el internacional, se admiten solo como envíos ordinarios. Determinados remitentes nos mostrarán la tarjeta más cerca y, al grabar el código, IRIS nos informará de si se trata de un cliente Postlibris. Si así fuera, se pueden admitir libros con tarjeta a través de esta línea económica. La operativa de admisión se lleva a cabo siguiendo la ruta: inicio admisión línea económica. Seguidamente se ha de abrir el desplegable Productos para elegir el producto concreto de la línea económica que se quiere admitir. 103. 7.16 La admisión de los servicios financieros. En este capítulo nos ocuparemos de la admisión de los dos productos con los que se pueden realizar transferencias de dinero desde una oficina de correos, orden de envío, según el nuevo Sistema de Envío de Dinero SEDI, nacional e internacional, y la transferencia Western Union. 7.16.1 La admisión de envíos de dinero. En el ámbito nacional, los giros se intercambian entre oficinas técnicas, no obstante, los giros ordinarios pueden ser admitidos en una oficina auxiliar. Con carácter general, el envío de dinero debe ser impuesto por el remitente. Sin embargo, si un cliente desea enviar un giro en el que figura como remitente otra persona, se le permitirá, siempre que lleve autorización para actuar en nombre de la otra persona. Se advertirá al impositor que, en caso de devolución del giro, este se devolverá a la persona que figura como remitente. Puede ordenar envíos de dinero una persona física menor de edad, siempre que tenga al menos 14 años, sea el remitente del envío y tenga documento de identificación válido. Ha de ir acompañada de sus padres, tutores o representantes legales. El proceso de admisión del envío de dinero comienza una vez que el empleado ha entrado en contacto con el cliente, ha identificado sus necesidades y la modalidad de envío de dinero que mejor se adapta a esa necesidad. El empleado de admisión accede a IRIS y en la pantalla principal selecciona Alta envío de dinero. Se nos mostrará una pantalla en la que seleccionaremos la modalidad de giro elegida por el cliente, al que se le solicitará toda la información necesaria del giro elegido y se graba directamente en el sistema.
de forma que no es necesario que el cliente rellene una libranza en papel. SEDI contiene las siguientes modalidades de envío de dinero: en el ámbito nacional, envío de giro inmediato, envío de giro urgente de entrega en domicilio, envío de giro ordinario de entrega en domicilio, envío de orden de ingreso en cuenta, envío a prisiones, envío ordinario oficial y envío urgente oficial. En el ámbito internacional, envío Eurogiro y envío de giro UPU. En los giros a domicilio deberá constar, en el momento de la admisión, el DNI del remitente y del destinatario. 104. Los datos que se han de introducir del remitente varían en función de si éste es persona física o jurídica. Los documentos que se utilizan para identificar a personas físicas han de ser originales y estar en vigor. Son: DNI/NIF. Permiso de residencia expedido por el Ministerio del Interior. Pasaporte. Para el caso de personas españolas solo se admitirá en casos excepcionales. Robo, extravíos y con autorización mediante correo electrónico del Área de Prevención de Blanqueo de Capitales. Exclusivamente para ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Documento, carta o tarjeta oficial de identidad personal expedido por las autoridades de origen. NIP, empleados de la Administración cuando actúen a nombre de esta. NIS, número de identificación de reclusos. Las personas que actúan en representación o con autorización de otra persona física, posibilidad no admitida en el caso de Western Union, deberán identificarse, como los clientes que actúan por cuenta propia, y además presentarán el poder otorgado o autorización, así como la documentación de la persona por cuenta de la que actúan. 105. Cuando el titular de la operación sea una persona jurídica, la persona física que realiza la operación deberá identificarse como los clientes que actúan por cuenta propia y además presentará poder o autorización para actuar en nombre de la persona jurídica. CIF de la persona jurídica. Escritura de constitución o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la denominación, forma jurídica, domicilio y objeto social de la persona jurídica. No serán documentos válidos de identificación. Permiso de conducir. Seamansbo o libreta marítima. Carnet consular. Fotocopias de documentos válidos. Denuncia ante la policía de pérdida o robo de documentos de identificación. Resguardo de solicitud de renovación de NIF, NIE o pasaporte. Tras informar al sistema del tipo y número de documento del remitente, realizamos la llamada a la base de datos de PBC, BBD de PBC. Desde el formulario de aceptación de clientes podemos dar de alta a un nuevo cliente informando de los datos solicitados, cuando es la primera vez que el remitente realiza una operación de envío a través de la aplicación IRIS. Modificar los datos del cliente, cuando el cliente haya modificado alguno de sus datos personales. Completar los datos del cliente, en el caso de que aparezcan campos obligatorios no informados. Es recomendable introducir los teléfonos de remitente y destinatario, aunque no sean campos obligatorios. 106. Seguidamente se escanea el DOI, si no ha sido escaneado con anterioridad, a través del botón digitalizar y se aceptan los datos. Una vez verificados los datos, se acepta el formulario, lo que provoca el volcado de los datos a la pantalla de admisión del envío de dinero. Cuando el remitente del envío de dinero autorice a otra persona a actuar en su nombre o en el caso
de personas jurídicas, hay que incorporar los datos del autorizado o apoderado, a fin de poder capturar estos datos en futuras operaciones. Cabe señalar que a efectos de control de PBC solo se consideran los movimientos del remitente real, nunca del autorizado o apoderado. En este caso se digitaliza solo el DOI del remitente, persona física, nos quedaremos la autorización firmada por el remitente, y solo habrá que revisar que coinciden los datos aportados en la autorización con el DOI del autorizado. Para digitalizar el DOI pulsaremos el botón digitalizar y el sistema nos envía a GESCAN. En el caso de que el documento a digitalizar sea el CIF, documento identificativo de las personas jurídicas, se deberá digitalizar el documento soporte en el que conste el CIF. En el caso de que la documentación presentada sea el NIS, internos en centros penitenciarios, y NIP, número de identificación de funcionarios públicos, no será necesario digitalizar estos documentos. Se informa en la aplicación del número, de NIS o NIP, y de los datos personales. Nombre y apellidos. En la formalización de un giro procedente de reembolso internacional se recogerá la fotocopia del documento de identificación en el momento de la entrega del envío y cobro del reembolso si la entrega es en oficina y solo registraremos el número de identificación del cliente si la entrega es a domicilio. Además hay que enviar el impreso TFP3, impreso de reembolso internacional, a División de Oficinas, Unidad de Envío de Dinero, Vía Dublín 7 Segunda Planta, 28070 Madrid. 107. Una vez cumplimentados los datos del remitente y del destinatario, los datos económicos, los posibles valores añadidos 11 y el motivo del envío de dinero, sin informar del motivo del envío de dinero no puede admitirse el giro, se procede a admitir el giro. Cabe señalar que para la correcta identificación del beneficiario, se deberán consignar los dos apellidos de este, salvo que sea un extranjero. No obstante, no será causa suficiente para rechazar la admisión de un giro la omisión del segundo apellido, salvo en el caso de los giros dirigidos a lista y los giros a pagar mediante cheque postal. Con el objeto de evitar el blanqueo de capitales, se han establecido unas medidas de control rigurosas en el envío y en la recepción de dinero a través de los giros nacionales e internacionales y de Western Union, con el fin de adaptarlas a la nueva normativa de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, sobre la aplicación de medidas de diligencia debida. Una vez introducidos los datos del giro y antes de aceptar la operación, puede aparecer en pantalla una alerta que indica las medidas a adoptar. La negativa a la entrega y cumplimentación de la documentación que se indicará por el cliente conlleva la no aceptación y curso de la operación de giro nacional o internacional, o de Western Union. El empleado de admisión es el responsable del cumplimiento de esas medidas. Son medidas simplificadas 12. Comprobar la identidad del cliente o del titular real únicamente cuando se supere un umbral cuantitativo con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios. Reducir la periodicidad del proceso de revisión documental. Reducir el seguimiento de la relación de negocios y el escrutinio de las operaciones que no superen un umbral cuantitativo. No recabar información sobre la actividad profesional o empresarial del cliente. Son medidas normales. Identificación del titular real y adopción de las medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad. Conocimiento de la actividad profesional o empresarial del cliente.
Conocimiento del propósito e índole que motiva la operación. Seguimiento continuo de la relación de negocio. 11. Si el cliente solicita un acuse de recibo por vía telegráfica, PC, en cuyo caso no se selecciona la opción aviso de recibo en la aplicación de giro, deberá admitirse a través de Iris un servicio tasado solicitando a la oficina de destino los datos de entrega del giro. 12. En el caso de que haya que aplicar medidas simplificadas no salta ninguna alarma, porque estas medidas ya se aplican con carácter general. 108. Son medidas reforzadas. Presentación de justificación documental, documentación acreditativa de su actividad económica y documentación que justifique el origen lícito de los fondos. Declaración de actividad económica, DAE. Si en el documento de identificación presentado por el cliente no figura domicilio en España, esto deberá presentar cualquier documento que acredite su estancia en España. El documento deberá ser original y recogerá el nombre completo del cliente y su dirección. Son documentos acreditativos válidos para justificar la estancia, certificado de empadronamiento, contrato de alquiler de vivienda, escritura de vivienda, sea mansboco, libreta marítima. No se acepta lista de correos como domicilio. Se aplican medidas simplificadas a las administraciones públicas, previamente clasificadas mediante su CIF por correos, así como a sus organismos dependientes. Las entidades de derecho público de los Estados miembros de la UE o de países terceros equivalentes. Las sociedades controladas o participadas mayoritariamente por entidades de derecho público de los Estados miembros de la UE o de países terceros equivalentes. Las entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas en la UE o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de PBC. Las sucursales o filiales de entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago domiciliadas en la UE o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de PBC. Las sociedades con cotización en bolsa cuyos valores se admitan a negociación en un mercado regulado de la UE o de países terceros equivalentes, así como sus sucursales o filiales participadas mayoritariamente. Los giros para pago del propio servicio postal con origen y destino en el propio servicio de correos. Se aplican medidas normales a los clientes de giro nacional e internacional que actúen en su propio nombre, remitentes o destinatarios en oficina que no superen los 3.000 € individuales o acumulados en un trimestre. Los clientes de giro internacional que envíen o reciban con países designados por el ordenamiento jurídico y realicen operaciones que acumuladas con las del último mes natural no superen los 1.500 €, enviados o recibidos. 109. Se aplican medidas reforzadas a los clientes de giro internacional de países de riesgo o que envíen o reciban fondos de o hacia los mismos, cuyo importe acumulado de sus operaciones en el mes natural sea superior a 1.500 €. Los clientes de giro nacional e internacional remitentes o destinatarios que superen 3.000 € individuales o acumulados en un periodo de un trimestre natural. Los clientes relacionados en peticiones de juzgados, policía, requerimiento del SEBLAC. Los clientes que realicen operaciones que se consideren fuera de lo normal, inusuales o que presenten indicios de sospecha en relación con la PBC.
Las operaciones con origen o destino a países que supongan un riesgo superior al normal y que una vez informada la Comisión de Control tome esa decisión. Personas de responsabilidad pública, PEPs. Se considera en este capítulo a las siguientes. Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por elección, nombramiento o investidura en otros Estados miembros de la UE o terceros países. Aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el Estado español, tales como altos cargos, los parlamentarios nacionales y del Parlamento Europeo. O aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español y en el ámbito local español, los alcaldes, concejales y demás altos cargos de los municipios capitales de provincia o capitales de comunidad autónoma, de las entidades locales de más de 50.000 habitantes, o cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales o partidos políticos españoles. Se aplican estas medidas a las referidas personas, aunque hayan dejado sus funciones, durante 2 años. También se aplican a los familiares o allegados de las personas con responsabilidad pública. La admisión de las personas con responsabilidad pública como clientes debe ser autorizada directamente por el responsable de oficina/unidad de reparto, quien trasladará su decisión al área de prevención, a través del correo electrónico prevención.blanqueo@correos.com. En aquellas operaciones en las que haya que contemplar medidas reforzadas y el cliente deba rellenar la DAE, el empleado comprobará que esté correctamente complementada. Existe un modelo de DAE para personas físicas y otro para personas jurídicas. Estos modelos están publicados en Conecta Información y Gestión Normativa Prevención de Blanqueo de Capitales. Igualmente, en el caso de aplicación de medidas reforzadas, será necesaria la justificación documental de la actividad económica o del origen lícito de los fondos. Adornas, el responsable de oficina deberá verificar la documentación aportada y firmar en la DAE en prueba de conformidad. 110. Admisiones especiales. Centros penitenciarios. En las admisiones de giros nacionales e internacionales, cuando el remitente sea una persona reclusa en un centro penitenciario, aparecerá como remitente del giro dicha persona. Los datos a introducir en el sistema serán los que figuren en la autorización extendida por el responsable del centro penitenciario y el número es el NIS del recluso que se grabará en el campo correspondiente. Campo que permite introducir hasta 10 dígitos. La operativa para la admisión contempla los siguientes pasos. 1. El funcionario de prisiones se presentará en la oficina con una relación con los nombres, apellidos, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento de los reclusos, motivo de los giros, y número de identificación de los internos, NIS, remitentes de los giros. 2. Entrega a la oficina el importe total de los giros a admitir. 3. La oficina se queda con la relación aportada por el funcionario. Se le entrega una copia sellada junto a las libranzas de los giros admitidos. 4. Procedemos a admitir los giros en iris, indicando en el campo remitente el nombre y apellidos del interno, seleccionado como tipo de documento pasaporte y en el campo número, el número del interno, NIS, que figura en la relación facilitada por el funcionario. 5. El funcionario de prisiones no firma las libranzas, quedando como justificante de la admisión la relación aportada por el funcionario,
que se adjunta a las libranzas de los giros admitidos, firmadas por el empleado de la oficina que realiza la admisión, donde debe figurar su NIP y el sello de fechas de la oficina. Al dar de alta al recluso en la BBD de PBC, el sistema solicita la fecha de caducidad del documento de identificación, el NIS, que no tiene fecha de caducidad. La fecha que se introduce en el sistema será 01/01/9/1999. Los campos a cumplimentar en el formulario de alta de clientes en la BBD de PBC son: tipo de documento, número de documento, número de NIS del recluso, fecha de expiración, 01/01/9/1999. País emisión, España. Nombre y apellidos. País de nacimiento. Ocupación/actividad comercial, otros. Domicilio/país/localidad/provincia, datos del centro penitenciario. Como motivo del giro se informa del motivo que figura en la relación aportada por el funcionario de prisiones. 1.